Bueno, efectivamente, vamos a hablar ahora de los temas del lenguaje, la tartamudez básicamente, y estamos con Mónica Paredes, especialista en habla de CEPAL, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Mil gracias, Federico. Siempre es un placer poder venir y compartir información respecto a un tema que es poco conocido. Exacto, porque la tartamudez puede, digamos, hemos visto muchas personas que sufren este tema de la disfluencia, pero no se conoce cómo tratarla, ¿no? Muchas veces uno quiere ayudar y le dice, completa la palabra a la persona que está con esta disfluencia y no está ayudando. Es verdad, en realidad, cuando nos ponemos a pensar todos los factores que van alrededor y todo lo que queremos hacer para ayudar a las personas que tartamudean, nos damos cuenta que es un disturbio súper antiguo, porque es tan antiguo como el hombre, pero a lo largo del tiempo han ido ocurriendo muchos mitos que lejos de ayudar a afrontar mejor el disturbio, a veces ha sido más confuso. Y existen muchos mitos alrededor con personas que nos recomiendan y nos sugieren, respira profundo, piensa de nuevo, di toda la frase otra vez, y son muchas recomendaciones que resultan ser contraproducentes para las personas que tienen el disturbio. Vamos a ver justamente una nota sobre el tema, adelante. Sí, los inicios le costaban terrible, repetía, hacía fuerza con la boca y aunque era pequeña se daba cuenta. Para Teresa, madre de esta pequeña, a la que llamaremos Camila, ver que su hija perdiera la fluidez del habla de un momento a otro fue más que triste. En principio venía hablando bien y nosotros lo habíamos intuido porque por la familia, por la línea paterna, también tenemos presente estos cuadros de tartamudez. Entonces fue solamente como un disparador, ¿no? Siempre estuvo la posibilidad para nosotros. La tartamudez, presente en el 1% de la población mundial, puede ser hereditaria o producida por un factor externo. En el caso de su hija fue por herencia. Existe una predisposición genética. En un 70% de los pacientes que presentan tartamudez tienen algún familiar con tartamudez o con otro disturbio en la fluidez. Tratarlo a tiempo es la clave. Si a partir de los 3 años se percata de las características mencionadas, debe acudir al especialista. El niño pequeño no tiene conciencia del trastorno, entonces es más fácil tratarlo. Si el niño es consciente de su problema, las emociones hacen difícil el tratamiento, pues la mayoría puede ser víctima de burlas. Un niño que ya tiene conciencia del trastorno tiene que entender qué está pasando, por qué no le salen las palabras con la facilidad que él quisiera. En el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje se trabaja con niños y padres. Los niños aprenderán a hablar despacio y controlar sus emociones. Entonces se les indica a los padres que traten de tener un habla más calmada, más relajada, para que el niño no sienta presión. Esté atento a la forma en la que se comunica su hijo y ayúdalo a controlar la tartamudez, llevándolo a un especialista y siendo paciente. ¿Cuál sería la principal recomendación y el peor mito con respecto a cómo tratar con alguien que sufre la disfluencia? La principal recomendación, Federico, creo que es estar alerta a la forma como el niño se comunica. ¿Qué es tartamudez? O sea, ¿a partir de cuándo se considera? Porque hay una etapa en los niños donde casi todos repiten sílabas o palabras incluso. Es un disturbio de la fluencia que se caracteriza por rompimientos en la secuencia motora del habla, que puede tener 3 manifestaciones puntuales. Una, que es tener repeticiones de varias veces el inicio de la palabra, o palabras monosilábicas como i, o yo, o con, por ejemplo. Otra es los alargamientos o las prolongaciones de inicios, cosas como sí o fui, por ejemplo. Y otros son los bloqueos, donde hay algún componente físico de rigidez, como pudiera ser yo quiero, por ejemplo, y algunas veces, y en otras oportunidades no, acompañado de tensión en determinadas regiones del cuerpo. Parpadeo, movimiento de cabeza, jala, sí, algunos movimientos que acompañan. Y bueno, esto tiene manifestaciones desde edades tempranas. Los chicos pueden iniciar entre los 3 y los 5 años mayoritariamente el primer episodio. Y cuando nosotros estamos pendientes y nos damos cuenta que estos episodios van y vienen y se presentan en diversos momentos y no se retiran en un lapso de 3 meses, deberíamos buscar
ayuda especializada para hacer un descarte y ¿Qué tipo de definir si tengo riesgo. ¿Qué tipo de especialista ve esto? O sea, si yo me pongo a buscar, ¿qué busco? ¿Busco un psicólogo? ¿Busco una psicoterapia? ¿Qué busco? Lo hace un especialista en tartamudez. Y nosotros tenemos mecanismos súper adecuados para, a través de instrumentos que están validados, darnos cuenta de si la persona tiene riesgo o no. Es decir, definir si tiene pequeño riesgo, mediano riesgo o gran riesgo. Y tenemos que trabajar también un poco, Federico, con los antecedentes familiares. Es decir, si mi bisabuelo hubiera sido una persona con tartamudez, en mi familia los riesgos de que algunas de las personas, sus nietos, sus bisnietos, mis hijos o los sobrinos de aquel bisabuelo pudieran tener dificultades existen. ¿Cuál es el mito mayor? Los mitos son muy grandes y entre ellos puede ser que lo hace por llamar la atención. Un mito puede ser que hay un factor psicológico muy grande que causa el problema. Los mitos pueden ser que está copiando de alguien. Hay alguien en el nido o alguien en el colegio que tartamudea y a él se le está pegando la tartamudez. Entonces, esas son algunas de las ideas que podemos mantener. Vamos a ver qué pregunta el público. Adelante con la primera. ¿Por qué la tartamudez es frecuente en los hombres? Bueno, la Organización Mundial de la Salud hace un estudio de incidencia y el Statue Foundation, que es la organización mundial, digamos, que trabaja en profundidad en la tartamudez, y las neurociencias, por su lado, tienen estudios donde cuantifican los riesgos y la incidencia de tartamudez y ellos establecen que 7 de cada 10 casos corresponden a varones. Y solo 3 a las niñas. Solo 3 a las niñas. Y es verdad también que en este rango de los 7 que nosotros encontramos para tartamudez, si tú lo relacionas con otros disturbios y con los déficits de atención, con los problemas de aprendizaje, con, digamos, otros disturbios, es bastante frecuente que sea mayor la incidencia en varones que en mujeres. Vamos a ver otra de las inquietudes del público. ¿Un accidente o un susto puede causar tartamudez? Creo que eventualmente todos en algún momento de nuestra vida podemos trabarnos para hablar por un tema episódico muy corto. Pero atribuir que la tartamudez está referida o viene a partir de que yo tuve un accidente o estuve en un choque o me asaltaron, es un mito, es un mito. Yo voy a activar mi tartamudez si yo tengo una predisposición para que se presente. O sea, hay un tema genético, Sí. digamos ahí, o Sí. de constitucional en todo caso. Por supuesto, pero si no es un tema, digamos, sino episódico, que surge en un momento, yo también puedo venir a conversar contigo y no tener dominio del tema y atracarme para hablar en un momento determinado, y eso no pudiera es ser tartamudez. natural. Eso no es tartamudez. Correcto. ¿Y cuál sería la principal recomendación para una familia que enfrente este tema inicialmente? Creo que la principal recomendación, como todo, Federico, no es ocultar, sino más bien afrontar directamente la dificultad, buscar ayuda para definir si tengo riesgo de que mi familiar pudiera tener tartamudez y buscar apoyo especializado, porque los mejores pronósticos están cuando los chicos trabajan antes de los 6 años. Eso no quiere decir que el adulto no busca ayuda. El adulto mejora muchísimo porque utiliza técnicas que lo ayudan a ser más fluente. Pero, como todo en la vida, cuando es abordado tempranamente tengo mejores pronósticos. ¿Y ustedes van a hacer alguna actividad, algo para dar a conocer más sobre este tema? Sí, el 22 de octubre se celebra el Día Mundial de Atención a la Tartamudez y CEPAL organiza charlas gratuitas para poder orientar a las familias, a los profesionales, a los colegios, a gente de todas las áreas que esté interesada en conocer mejor el disturbio. La inscripción es a través de la página web, que es www.cepal.edu.pe. .edu.pe. ¿Sí? Y el teléfono de CEPAL es el 706-9000. La charla es totalmente gratuita. Y desde luego nos interesa muchísimo sensibilizar y dar a conocer a toda la comunidad para poder hacer detección temprana y tener cada vez personas mejores comunicadoras y más felices porque consiguen ser más fluentes. Claro, y es una vida con mejor calidad sin duda. Muchísimas gracias, ¿No? Mónica. A ti.